Yo tengo un mensaje, que por cierto lo prediqué en Estrella de Belén, que se llama Lo que te falta hacer. Él, Pedro, te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Qué le podía faltar? Era piadoso, temeroso de Dios, oraba, ayudaba a la gente, ofrendaba, tenía buen testimonio para la gente de afuera, para los de su casa, oraba siempre. ¿Qué le podía faltar? Ser redimido por la sangre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la salvación no se alcanza siendo una buena persona. Y si avanzamos más en el versículo 26 de Hechos 10, cuando Pedro y Cornelio se consiguen, versículo 25 dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Fíjense, era un buen hombre, pero era alguien que podía llegar a ser un idólatra. ¿Por qué? Porque cuando vio a Pedro, que sabía que era un hombre importante, que era una especie de ministro, se postró y lo adoró, porque era un romano y los romanos consideraban a ciertas personas una deidad. Así que por muy buena persona que era, tenía la tendencia instintiva de adorar a alguien que él consideraba santo, que alguien que venía de parte de Dios, él lo podía adorar. Todavía no había entendido que el único que merece adoración es Dios, es Cristo. Él necesitaba ser corregido. El que él se haya inclinado delante de Pedro demuestra que estaba susceptible a ser un idólatra. Como mucha gente que es buena, pero siguen confiando en la Virgen, siguen confiando en los santos, siguen confiando en el Papa, siguen confiando en cualquier cosa que ellos consideren santa y que consideren celestial, ellos son capaces de adorarlo y piensan que su bondad y ser buenas personas es suficiente. Versículo 26. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común e inmundo. Bueno, el final de la historia es que el, Pedro prácticamente le preguntó, ajá, ¿para qué me llamaste? Y entonces Cornelio le explicó, bueno, a mí se me apareció un ángel y me dijo esto y esto y esto. Y él me dijo que tú me ibas a decir qué era lo que me faltaba hacer. Allí Pedro entendió el cuadro completo y dijo, ok, ya veo que este es un hombre que según la religión debería de ir al cielo. Pero déjenme decirle una cosa. Si Cornelio se hubiese muerto sin Cristo, hubiese ido al infierno, con todo y que era temeroso, con todo y que era piadoso, con todo y que oraba, con todo y que hacía todas las cosas buenas, se hubiese ido al infierno. ¿Por qué? Porque no seréis salvos por medio de las obras. ¿Por qué? Porque Jesús o el ángel le dijo, Pedro te dirá qué es lo que te falta hacer. De nada te sirve ser una buena persona si no tienes a Cristo. Si tienes a Cristo, entonces tienes lo que necesitas para ir al cielo. Conclusión, hermano. No permitamos que el judaísmo de esta época, y no me estoy refiriendo a esta corriente judaizante que se está metiendo en las iglesias. No, no me estoy refiriendo a eso. No permitamos que la religión evangélica o que la percepción de que el evangelio es la religión que practicamos nos arrastre a un estilo de vida en el que nuestra confianza esté puesta en nuestra manera de vivir para con Dios y que pensemos que Dios nos debe algo y que por eso vamos a ir al cielo. No.
Vamos al cielo porque hemos sido comprados y lavados por la sangre de Jesucristo. Y como consecuencia de eso, y para glorificar a Dios, circuncidamos nuestro corazón del pellejo del pecado y lo tratamos de tener limpiecito para glorificar a Dios con él. ¿Cómo? Tratando de analizar cuáles actitudes en mi vida son ofensivas a Dios, son ofensivas a los demás, y tratando de cambiar y tratando de que el Señor no solamente sea mi Salvador, sino el Señor en cada una de esas áreas de mi vida. Esa es la lección que podemos aprender del final del capítulo 2. Bien, yo quisiera que algún comentario, pregunta o reseña sobre esto, ustedes la puedan hacer, abren sus micrófonos y yo les doy la oportunidad para que expresen algo. A ver, Mariela, luego Carlos Caconde. Si alguien más después de ellos dos quiere, pues está Reiniela. Adelante, Mariela. Pastor, mientras usted hablaba, vino a mi memoria cuando al Señor Jesucristo lo bofetearon, ¿no? Que dice aquí en Mateo 26, rapidito, dice, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído tu blasfema, donde dijeron que el Cristo era el Hijo de Dios, ¿no? Entonces le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos, otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Entonces, cuando usted estaba hablando de la religiosidad, a veces podemos ser hasta crueles cuando somos religiosos, ¿no? Y unos dicen que la religiosidad es un demonio, el espíritu de religiosidad que no nos hace ver más allá. Usted como pastor que ha estado tanto tiempo, o sea, pastoreando, ¿cómo, no sé si hacer la pregunta, cómo no caer en la religiosidad o si hemos caído en la religiosidad, cómo salir? Porque hay una parte de la Biblia, no sé cuál es, que dice que he visto tus obras, qué tal, pero te has olvidado del primer amor, ¿no? Entonces, a veces creemos que estamos bien y resulta que no nos damos cuenta de esas pequeñas zorrillas que se comen la siembra, ¿no? Entonces, ¿cómo salir de la religiosidad o cómo no entrar en la religiosidad? Un consejo. Muy bien, excelente. Voy a dar la oportunidad a Carlos y a Reiniela para escuchar su planteamiento y luego contesto tu pregunta y la que ellos tengan o el comentario que ellos tengan. Adelante, Carlos. Pastor. Sí. Sí. Pastor, mire, lo de la circuncisión, estamos más que claros de que eso fue, Dios lo mandó a hacer por un concepto ascético, ¿no? Pero ellos lo cogieron como una ideología dentro de su religión, como que para ser acepto de Dios, para ser judío, ellos lo cogieron como un símbolo, hasta que Cristo derogó eso en la cruz y en su evangelio. Pero los judíos manejaban eso como una cosa totalmente dogmática. El problema es lo que yo no acabo de entender, por qué ellos no sé, el mismo Moisés, por qué no aclaró eso al pueblo judío. No sé si usted me entiende. Si yo... Sí. Ok, perfecto. Ya ahorita te respondo. No sé si Reiniela nos quiere dar su comentario. Sí, pastor, es realmente como un pequeño, por lo menos lo que me quedó a mí de lo que usted acaba de conversar, y que a veces nosotros como cristianos nos vamos como a lo profundo y queremos saber cómo cambiar a las personas y queremos que abran su corazón a Cristo y no sé, queremos ir más allá de la solución que tenemos en las manos, que es lo que usted decía. O sea, que a veces nuestros hechos hablan tanto que las mismas palabras que nosotros podemos decirle a un ser querido, a un amigo, ¿verdad? No lo deja oír. ¿Por qué? Porque nuestras acciones reflejan todo lo contrario. Yo pienso que, como usted decía, es la base. Yo pienso quizás hasta para compartirnos el evangelio, pues que siempre vean en nosotros
ese ejemplo vean en nosotros más de lo que hablamos, que los hechos que nosotros podamos hacer hablen por sí solos. Y que a veces más allá de la ley, que no está mal, que está bien cumplirla muchas veces, entre eso ir a la iglesia, orar, leer la palabra, pero más allá de eso, es que nuestros propios actos, podemos ir a la iglesia y engañar a muchos creyendo que lo estamos haciendo bien, que somos cristianos de ejemplo, que leemos la palabra, que no sabemos toda la palabra, pero ¿qué hay en el fondo? O sea, ¿qué hay en el interior? ¿Qué es lo que realmente Dios ve? Porque al hombre podemos engañarlo, pero a Dios nadie, o sea, no puede ser burlado. Entonces pienso que debemos siempre meditar en eso, pues que por mucho que podamos aparentar una santidad, pues realmente eso primero se debe reflejado en algún momento y que a Dios no lo podemos engañar. Esa es como que la reflexión que yo me llevo en la tarde de hoy y mejorar pues siempre en el testimonio que damos a otros. Perfecto, perfecto. Bueno, quiero mostrarles algo aquí. ¿Están viendo allí el texto bíblico? ¿Lo están viendo, no? Ok, aquí en Génesis 17:11, que es esto que está aquí, dice, versículo 10, este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Ok? Realmente el Señor, y Mariela, no voy a olvidar tu pregunta, la voy a dejar para el final. El Señor, Dios, a Israel le aplicó una serie de cosas que tenían una utilidad específica, histórica para el momento, que sirvió para esa convivencia de miles de personas nómadas que tuvieron que andar 40 años errantes por un desierto, y que Dios les estableció unas reglas de higiene y de convivencia para que pudieran sobrevivir durante tanto tiempo en esas circunstancias. Pero alguna de esas cosas que Dios estableció, además de tener un beneficio increíble desde el punto de vista séptico, como lo mencionó Carlos, también tenían un doble propósito, porque tenían una simbología, tenían una representación simbólica de algo que iba a servir para el futuro. Es esto lo que le permite a Pablo hacer esta asociación. Yo sé que es un poco incómodo hablar de este asunto tan anatómico del hombre, en este caso del sexo masculino. Pero todos sabemos que en el pene, en el miembro varonil, en condiciones normales, todos los hombres vienen con una cantidad de piel que sobra, que cubre el glande. Normalmente los hombres pueden vivir con esto si, sobre todo cuando son niños, se les hace limpieza constante, porque a veces si ese prepucio no se retrae cuando el niño está pequeño, se cierra, y eso va a causar mucho dolor en el futuro para poderlo abrir. Por eso, desde que el niño es pequeñito, eso, sin necesidad de circuncidarlo, se retrae hacia atrás y se descubre el glande y se le hace limpieza al glande para que el niño no se le acumulen allí bacterias y ese tipo de cosas. Cuando el hombre va creciendo, ¿verdad? Si no se lava esa parte de su cuerpo, si no se baña bien, si no se la lava bien, allí en ese pliegue de piel cubriendo el glande se van acumulando esas bacterias que son de la orina, de cualquier otra secreción seminal, y cualquier cosa va haciendo que esa parte del glande se infecte y se puedan crear allí cultivos de bacterias, etc. Entonces, es muy oportuna la acepción o la explicación de Carlos, porque en el desierto los judíos no se podían dar el lujo
de que viviendo de esa forma y viviendo en un sitio donde no habían baños para bañarse todos los días, ellos tuvieran esa parte de su cuerpo cubierta sin podérsela retraer, sin podérsela lavar constantemente, y por supuesto se iban a enfermar ellos e iban a infectar a sus mujeres cuando tuvieran relaciones sexuales. Por eso también hay reglas con respecto a la menstruación. Ustedes leen Éxodo, Levítico, Deuteronomio y van a conseguirse reglas de cómo se debe tratar a la mujer que está menstruando, etcétera, etcétera. Así que ciertamente, como lo dijo Carlos, la circuncisión tuvo una importancia séptica importantísima, valga la redundancia, para conservar la salud de los, ¿cómo se llama? De los judíos en medio del desierto. Pero también es verdad, también es cierto, un momentito, también tuve un problema aquí con la batería. Pero también es cierto que, según lo que acabamos de leer en Génesis, esta circuncisión, si bien es cierto, cumplió ese propósito séptico, también era una simbología de un pacto. Por eso es que al niño se le manda a circuncidar a los 8 días, porque es una forma en la que los padres se comprometían con Dios al circuncidar al niño, de que iban a mantener vigente el pacto de Dios con ellos como pueblo. ¿Por qué? Porque el pacto significaba un beneficio de Dios. ¿Ustedes creen que era fácil coger una hojilla en ese entonces no habían hojilla, era un metal que tenían que afilar allí en los campamentos? ¿Ustedes se imaginan que a un niño de 8 días de nacido debe ser muy fácil cortarle el prepucio y hacerle esa operación en pleno desierto? El niño tenía que llorar, ahí no había anestesia, ahí no había nada, ¿ok? Pero ese dolor que iba a sentir el niño y el padre que se iba a morir viendo a su bebé llorar de 8 días, le iba a ahorrar a ese niño muchos problemas en el futuro, le iba a ahorrar problemas al pueblo, pero sobre todo el aliciente que sentía el judío era que al circuncidar ese niño lo estaba ratificando el pacto de Dios con Israel. ¿Ok? Ahora bien, el problema es que con los siglos el hombre judío empezó a confiar en que la circuncisión era un acto que tenían que celebrar todos los hombres para poder tener acceso a Dios. De que esa circuncisión física, al no tenerla, te hacía menos delante de Dios. Y esa no fue la orden de Dios. Esa fue una orden especial para la nación judía. Por lo tanto, para Dios no es ningún problema que un hindú, que un latinoamericano, que un norteamericano, que un azteca, que un chino, que cualquier persona que no sea hebrea, no hay problema para Dios, ni ahora ni nunca lo ha habido, en que no se haya circuncidado. Incluso ya hoy en día, yo me atrevería a decir que para los hebreos tampoco sería un problema si se circuncidan o no. Porque lo que a Dios le importa es la circuncisión del corazón. Ese pedazo de pliegue que representaba un pacto de Dios con Israel, a Dios lo que le importa es que el hombre se limpie, se quite esos pliegues que están representados por cualquier actitud que ofende a Dios en el corazón. Es decir, que cuando Dios mire al hombre, vea un corazón que está limpio de ese pliegue que lo recubre, que es el pecado. Ahora, sabemos que esa circuncisión espiritualmente solamente la puede hacer Jesucristo. En relación a lo que decía Reiniela, entonces, en respuesta a Carlos sí tenía un simbolismo séptico, pero también tenía un simbolismo espiritual que incluso le permite a Pablo hacer ese análisis, decir, mira, alguien que es incircunciso en su pene, si tiene un corazón inclinado a Dios, para Dios es como si tuviera circuncidado, porque a ti, el que tengas un pene circuncidado, pero un corazón incircunciso, a Dios le ofende. ¿Ok? Por eso puse el ejemplo de Cornelio, que lo más seguro era un hombre que no estaba circuncidado, pero era un hombre temeroso de Dios. Ahora bien, en relación a lo que decía Reiniela, perfecto.
Reiniela resumió en gran parte nuestra lección de hoy. Nosotros tenemos que procurar que haya sintonía entre nuestras palabras, nuestra predicación y nuestra actitud para con los no creyentes, para que a ellos no le haga ruido lo que decimos con respecto a lo que vivimos. Es justo decir también, que en el mundo y a veces en nuestra propia familia hay predisposición. No importa si vivimos conforme a la palabra de Dios. Siempre va a haber una queja, siempre va a haber una actitud negativa porque ya no es un asunto de nuestro testimonio, es un asunto de un odio visceral hacia el evangelio. Es decir, no importa cómo tú vivas, no importa si de verdad sirves al Señor, ellos por naturaleza van a ser contrarios al evangelio y siempre te van a contradecir. Porque ya no es un asunto de que tú les diste mal testimonio, es que ellos te tienen aversión porque eres un hijo de Dios. Así de sencillo. Lo importante es que sea por eso y no porque nosotros le dimos pie para que nos consideren como unos cristianos que no estamos cumpliendo con la palabra de Dios. Y por último, con respecto a Mariela, que me hizo una pregunta muy buena, ¿cómo detectar que somos religiosos? Bueno, la primera cosa que hay que estar claro es que el religioso confía en su propia justicia para ser salvo. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo no voy a decir que todas las noches, pero yo casi todas las noches, cuando me acuesto, yo me hago un autoanálisis y digo, si hoy fuera mi última noche, yo iría al cielo. Si esta noche yo me quedo dormido para siempre, me da un infarto, lo que sea, me muero, como se murió la señora Otilia, la mamá de Anita, que se acostó y no amaneció, como gente más joven se ha acostado y no ha amanecido. ¿Qué pasa si yo hoy me acuesto? Señor, ¿yo iré al cielo? Me hago esa pregunta porque yo quiero al mí mismo responderme, sí, sí iría al cielo. La segunda pregunta que me respondí, ¿por qué voy a ir al cielo? ¿Porque fui un buen padre? Creo que he sido un buen padre. ¿Porque fui un buen esposo? Creo que he sido un buen esposo. Porque no, Señor, si voy al cielo y si veo tu rostro, es porque tú me lavaste en la sangre preciosa del Cordero. Y cuando sé que es por eso, entonces me quedo dormido tranquilito, porque sé que no depende de mí, sino de lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, la primera cosa para yo saber si soy un religioso o no, es si yo tengo seguridad de salvación y si esa seguridad depende de lo que Cristo hizo por mí y estoy confiado en eso. Segunda cosa por la que yo sé que no soy un religioso, porque me preocupa más la opinión de Dios que la opinión de los hombres. Es decir, mucha gente religiosa está más preocupada por lo que dicen los hombres que por lo que dice Dios y por eso pretendemos complacer a los hombres más que a Dios. Cuando Juan y Pedro fueron conminados a que no predicaran más de Cristo y se les amenazó con más y más cárcel, ellos dijeron, juzguen ustedes si es menester obedecerlos a ustedes u obedecer a Dios. ¿Qué quiero decir esto? Cuando uno está viviendo el evangelio verdadero y está haciendo lo correcto porque eso glorifica a Dios, a mí no me importa lo que piensen los hombres. Yo estoy dispuesto a pagar el precio porque yo le sirvo a Cristo, no le sirvo a la humanidad. En ese sentido, la opinión de los hombres no debería de importarnos. La Biblia dice, bienaventurado soy cuando digan cosas en contra de vosotros, mintiendo por causa de mí. Por causa de mí. Si a mí se me ataca, si a mí se me acusa de cosas injustas por causa de Jesucristo, por hacer lo correcto, yo soy bienaventurado. Así que una persona religiosa no quiere correr esos riesgos. Quiere estar bien con el mundo y por eso deja de hacer cosas que a Dios le agraden para no incomodar a la humanidad. Y yo diría que la tercera cosa, pueden haber muchas más. La tercera cosa que me va a permitir a mí saber si yo soy un religioso o no, es qué conocimiento tengo yo básico de la palabra de Dios
y que le da razón a mi fe. Porque la gente que es religiosa no sabe por qué está en esa religión. Usted le pregunta a un católico, a un hindú, a mucha gente, que por qué es, porque así me criaron a mí, porque mi abuelita, porque mi mamá me enseñó eso. Ajá, pero explícame, predícame, dime a mí, ¿cómo yo puedo ser de tu religión? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y no me saben decir. Porque están en eso, porque aprendieron eso, porque lo vieron. Y muchos evangélicos están en el evangelio porque mamá fue evangélica, porque papá fue evangélico, porque me llevaron para la iglesia, porque yo no conozco otra cosa, porque, pero no saben por qué son evangélicos. No tienen ni idea. Y por eso tienen un comportamiento tan alejado de los estándares de la Biblia, porque no tienen idea de lo que significa ser un hijo o una hija de Dios. No tienen fundamento bíblico. Y yo no estoy hablando de teología profunda. Estoy hablando de lo básico del evangelio. Dios es amor, el hombre es pecador, Dios amó al hombre a tal punto que entregó a su hijo Jesucristo, el hombre se tiene que arrepentir, el hombre tiene que creer en Jesucristo, el Espíritu Santo viene a su vida, lo hace una nueva persona, lo regenera, y ahora vive para la gloria de Dios hasta el día de la redención final, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, las cosas básicas de la fe cristiana no se conocen, de tal manera que se vive en el evangelio, pero no se sabe por qué se vive en el evangelio. Se cree en el evangelio, pero nadie sabe qué es lo que cree. Y por lo tanto, eso lo lleva a vivir mecánicamente, religiosamente el evangelio, pero no tiene una relación personal con Dios. Y eso es lo que causa entonces que haya una distorsión, una asincronía entre lo que se dice creer y la manera en la que se vive. ¿Por qué? Porque se dice creer en unas cosas, pero no se está comprometido con esa verdad. Termino con una analogía y con esto me despido de ustedes, porque ya están Tonel esperando. Hay una diferencia entre estar comprometido y estar involucrado. Quizás algunos de ustedes conocen esta analogía, pero es muy buena. Una cosa es estar comprometido y otra cosa es estar involucrado. Muchos evangélicos religiosos están involucrados en el evangelio, pero otros evangélicos están comprometidos con el evangelio. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es esta. En el desayuno inglés, dos elementos que no pueden faltar, además de la tostada de pan y el café o el té, son unos huevos fritos y un tocino frito. Eso es parte del desayuno inglés y que no puede faltar. Huevo y tocino, es decir, tocineta. La gallina en ese desayuno está involucrada, porque la gallina pone los huevos y se va. Pero el cerdo está comprometido, porque él se tiene que morir para que la tocineta esté en el sartén. El cristiano que está involucrado va a la iglesia, lee la Biblia, tiene un momento de oración, va cuando puede, etcétera, 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 pero no se compromete. Si para vivir su vida personal tiene que apartar el evangelio, lo aparta. Si para sentirse feliz tiene que olvidarse de lo que dice la palabra de Dios, se olvida. Por eso hay tanto divorcio entre los cristianos. Y por eso muchos cristianos hacen cosas que son desagradables a Dios, porque cuando se trata de decidir entre hacer lo correcto y lo incorrecto, deciden hacer lo incorrecto, aunque eso afecte el evangelio. Pero el cristiano que está comprometido, el cristiano que ha muerto en Cristo Jesús, que carga su cruz todos los días y que sigue al Señor como el cordero, como el cochino que tiene que morir para poner la tocineta, el cristiano comprometido ha decidido sacrificarse para glorificar a Dios. Y por amor al evangelio, trata de vivir una vida recta para que el evangelio no sufra, como el versículo 24 de Romanos 2.
que dice que por esa actitud hipócrita de los judíos, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. No permitamos que los inconversos blasfemen el nombre de Dios, blasfemen del evangelio, reniegan del evangelio por culpa de algo malo que nosotros hicimos. Si quieren blasfemar porque ellos son antievangélicos por naturaleza, esa es otra cosa, pero no porque nosotros le demos pie para eso. Amén. Bien, hermano, son las 6:36, tenemos 1 hora y media y creo que ha sido suficiente. Para mí ha sido un placer. Mariela creo que quería decir algo, Carlos también, pero con esto terminamos, ¿ok? ¿Ibas a decir algo, Mariela? ¿No? Carlos Conde. Carlos Conde iba a decir algo. Hemos escuchado al relámpago del Catatumbo. Está bien, está bueno eso, está bueno eso. Bien, hermano, ha sido un placer verles, les quiero mucho, que Dios les guarde, que tengan una excelente semana y espero verles pronto, ¿ok? Amén, Bye, pastor. bye. Chao. Chao. Zuleima, regálame una sonrisita antes de irte. Chao, Pili. Chao, Alejandra. Nelly, si me escuchaste, Dios te bendiga. Hoy no te vi. Dios te guarde. Chao, Carlos. Chao, Mariela. Bueno, pastor, Hasta luego, pastor. Gracias. Chao, Xiomara. Hasta luego. Ok.